Nuestro planeta nació hace 4.600 millones de años y desde entonces ha venido experimentando diferentes transformaciones. Conocemos además que está compuesto por diferentes capas: los núcleos, el manto y la corteza. Es en esta corteza donde se encuentran asentadas las 12 placas litosféricas de la Tierra. Algunas de estas placas se separan, otras se acercan y algunas se deslizan sobre otras, es decir, están siempre en movimiento. A estos movimientos se los denomina tectónica de placas y tienen consecuencias sobre la superficie de la Tierra. Por otra parte, este encuentro o interacción entre placas implica la deformación de las rocas que las componen. Así, las deformaciones pueden ser plásticas, elásticas o sufrir roturas debido a su fragilidad. Y todo esto depende de la naturaleza del material, la temperatura, la presión y la velocidad de deformación, entre otros factores. En las zonas superficiales de la corteza, por lo general, las rocas tienen respuestas frágiles, discontinuas y se fracturan debido a bajas temperaturas. En tanto que en las zonas más profundas, la deformación es más continua y las rocas se deforman plásticamente. Son estos procesos los que ahora comenzaremos a analizar para entender cómo se generan los volcanes y también en particular por qué se producen los terremotos. Durante la formación de las montañas, las rocas sedimentarias suelen doblarse en una serie de ondulaciones semejantes a olas, denominadas pliegues. Se dice que una roca se ha plegado cuando su superficie, definida como plana, se transforma luego del plegamiento en una superficie curva. Plegamiento, entonces, es una deformación plástica, es decir, una deformación sin fracturamiento. La mayoría de los pliegues se producen entonces como consecuencia de esfuerzos compresivos que provocan el acortamiento y engrosamiento de la corteza. En la naturaleza, los pliegues aparecen en una gran variedad de tamaños y formas. Algunos son amplias flexuras que generan montañas. Otros son estructuras microscópicas muy apretadas. La precordillera sanjuanina, por ejemplo, está formada por cordones montañosos elongados en sentido norte-sur, intensamente plegados y fracturados. Existen numerosos ejemplos de estos, como en la quebrada de Sonda, Talacasto y Huaco. Hay diferentes tipos de pliegues. Un pliegue anticlinal es un pliegue convexo hacia arriba. También puede definirse como un pliegue con las rocas más antiguas en el centro de la curvatura. Por otra parte, un pliegue sinclinal es un pliegue cóncavo hacia arriba. En un sinclinal, las rocas más jóvenes se sitúan en el centro de las curvas. De manera contrapuesta se pueden producir fallas. Las fallas son rupturas en la corteza de la Tierra, a lo largo de las cuales las paredes opuestas se han movido una con relación a la otra. Los movimientos súbitos a lo largo de fallas son la causa de la mayoría de los terremotos. Pero debemos tener en cuenta además que los sismos se producen en un tipo de falla, denominada activa, que son aquellas que registran antecedentes históricos o sismológicos de actividad. Las fallas activas tienen una expectativa de ocurrencia en un intervalo de tiempo semejante a la expectativa de vida humana. En muchos casos,
reactivan fracturas anteriores o implican un aumento del frente de fractura existente y generan cambios bruscos en la orientación del trazo de la misma. Los movimientos súbitos a lo largo de las fallas activas son la causa de la mayoría de los terremotos. Una falla está contenida entre dos bloques que antes del fallamiento tuvieron un mismo nivel. Así encontramos un bloque hundido o piso que se encuentra por debajo de la superficie de la falla, y un bloque elevado o techo que es el que está por encima. La superficie a lo largo de la cual se produce el desplazamiento se denomina plano de falla. El desnivel o distancia en que se encuentran ambos bloques se conoce como desplazamiento de la falla. Una zona de falla es un sector más débil, de menor resistencia y muy vulnerable a los procesos erosivos. De acuerdo a cómo se desplacen los bloques, podemos clasificarlas en diversos tipos. Existen fallas con desplazamiento horizontal y pueden ser falla de rumbo, donde el desplazamiento dominante es horizontal y paralelo a la dirección de la superficie de la falla. Un ejemplo de este tipo son las fallas de Liquiñe, Ofqui y Atacama en Chile. En una falla de transformación, la corteza no se genera ni se destruye, solo se desliza. El ejemplo más característico es la falla de San Andrés, en California. Y finalmente las fallas de cabalgamiento, que son grandes planos de fallas horizontales con desplazamientos que pueden alcanzar algunos kilómetros, como por ejemplo el Himalaya, los Alpes, los Apalaches y también nuestra precordillera. En la provincia de San Juan podemos encontrar algunos casos de fallas de desplazamiento horizontal. Uno de ellos es la falla El Tigre, ubicada en el borde occidental de la precordillera en el valle de Iglesia Calingasta. Esta falla posee actividad tectónica moderna y fue la causante del llamado terremoto argentino en octubre de 1894. Por otra parte, las fallas con desplazamiento vertical pueden ser normales o directas cuando se produce un espacio o alargamiento del terreno. Pero también hay fallas inversas, producto de fuerzas de compresión, donde se produce una duplicación o acortamiento del terreno. Los ejemplos más concretos en la zona de San Juan son la falla La Laja, epicentro del terremoto de enero de 1944, y la falla Rinconada, causante del terremoto de junio de 1952, entre otras. Todas estas fallas son inversas y poseen actividad tectónica moderna. Finalmente, los graben o fosas tectónicas son depresiones elongadas, limitadas por fallas directas, es decir, un conjunto de dos fallas normales paralelas con inclinación opuesta en un ambiente tectónico expansivo. El Valle del Rift de África Oriental está compuesto por varias fosas tectónicas grandes, limitadas por horst o pilares tectónicos que son elevaciones también limitadas por fallas y que producen una topografía lineal. El gabinete se ha dedicado específicamente a estudiar aquellos sistemas de fallamiento o aquellas fallas que están más cerca de la ciudad de San Juan y también de la ciudad de Mendoza, ubicándolas, analizando su comportamiento y ver la posibilidad que tienen de producir un gran terremoto en un futuro cercano o lejano. Las fallas de lo que sería el Valle del Tulún, yo lo comparo como que son despertadores que tiene cada uno su propia hora de sonar y están andando. Y en algún momento en la vida del Valle del Tulún va a sonar, o sea, va a producirse un sismo. Los intervalos de recurrencia para cada falla son completamente distintos y muchas veces largos, mucho más largos que la vida de una persona. Por eso la importancia de mantener registros escritos de la ocurrencia y del comportamiento de esas fallas para generaciones futuras.
sismo es la liberación súbita de la energía que se acumula bajo la corteza terrestre como consecuencia de las fuertes tensiones y presiones que ocurren en su interior. Estas acciones se manifiestan en forma de vibraciones, desplazamientos y movimientos diversos de la superficie del terreno sobre el cual habitamos y construimos. En el lenguaje popular se llama temblor al movimiento sísmico que genera movimientos suaves en las viviendas y otras construcciones, y terremoto al movimiento sísmico que produce fuertes oscilaciones de la superficie, destrucción de edificios y generalmente muerte de sus habitantes. Los terremotos son producidos o tienen su origen en dos fuentes. Cuando ocurre la colisión o choque de placas tectónicas, como por ejemplo la placa de Nazca, que choca contra la placa sudamericana. O cuando se produce la deformación de la corteza en el interior del continente, proceso que da origen a las fallas o fisuras de la corteza. La mayor zona de contacto entre placas en el mundo es la llamada Cinturón de Fuego del Pacífico, a la que se le puede asociar el 90% de la sismicidad total del planeta. Aquí han tenido lugar los mayores terremotos registrados con instrumentales en el siglo pasado. También se pueden distinguir distintas clases de terremotos. Los terremotos tectónicos son aquellos de mayor intensidad y frecuencia. Están originados por la ruptura violenta de las masas rocosas a lo largo de las fallas o superficies de fractura. Estos terremotos son los más frecuentes y se producen en todas partes del mundo. Por ejemplo, los terremotos ocurridos en la Argentina, como los de San Juan de 1894, 1944, 1952 y 1977. Los terremotos pueden ser también de origen volcánico. Las erupciones volcánicas y los sismos tienen el mismo origen, pero además, la explosión de gases en las erupciones volcánicas pueden generar terremotos. Estos últimos, en general, son de baja intensidad y afectan a pequeñas superficies. Por ejemplo, 48 horas antes de la erupción del monte Santa Elena, se produjeron al menos 4 sismos de magnitud 6 en sus proximidades. Por otra parte, existen los terremotos de colapso. Estos son movimientos de baja intensidad originados en cavidades subterráneas y debido al colapso de las mismas. Así, en las excavaciones profundas en minería, la sismicidad está relacionada con la liberación de energía a medida que avanza la excavación. Pero también ocurren terremotos causados por el hombre, por ejemplo, por la construcción de grandes presas. En la India, en 1967, se produjo un sismo de magnitud 6.3, que provocó más de 500 víctimas por esta causa. Ya sabemos entonces qué es un sismo, cómo y por qué se produce, y los tipos o clases de movimientos que se pueden reconocer. Entre los elementos que podemos diferenciar ante la ocurrencia de un sismo se encuentran el foco o hipocentro. Es el punto interior de la Tierra donde se origina un sismo y del cual proviene la energía liberada. Por lo tanto, un terremoto dependerá de la profundidad y de la energía de ese foco. Cuando ocurre en la corteza de la Tierra se denomina superficial. Si ocurre entre los 70 y los 300 kilómetros, se denomina intermedio. Y si es mayor, profundo. Recordemos que el centro de la Tierra se ubica a una distancia de 6.370 kilómetros. Por otro lado, el epicentro será la proyección vertical del hipocentro sobre la superficie terrestre. Es generalmente la localización de la superficie terrestre donde la intensidad del terremoto es mayor. Desde este epicentro se mide una distancia hacia la estación sismológica, es decir, el sitio donde se instala el instrumento de medición que registra los sismos.
La energía liberada desde el foco se propaga a través de ondas que provocan vibraciones y que son las que detectan las estaciones sismológicas. La medición de las ondas se realiza a través de un instrumento llamado sismógrafo, el que registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo en un sismograma. El sismograma, entonces, nos informa la magnitud y la duración del movimiento. El sismógrafo registra dos tipos de ondas. Las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre y que producen la mayor vibración de esta, y probablemente el mayor daño. Y las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde su profundidad. Las ondas centrales a su vez son de dos tipos: las ondas primarias, P, o compresivas, y las ondas secundarias, S, o cortantes. Lo interesante de estas ondas es que las P viajan a través del magma, zonas de rocas fundidas, y llegan primero a la superficie ya que logran una mayor velocidad y van empujando pequeñas partículas de material delante de ellas y arrastrando otro tanto detrás. Las ondas S, en cambio, por ir más lentas, van desplazando material en ángulo recto a ellas. Por ello se les denomina también transversales. Los instrumentos sísmicos están diseñados para detectar todos estos movimientos. Para cuantificar o estimar el tamaño de un terremoto se utilizan escalas. La escala de magnitud es una de ellas. Mide la cantidad de energía que se libera durante el terremoto y se obtiene de manera numérica a partir del registro de los sismógrafos. La escala de magnitud más conocida es la de Richter, que mide la energía liberada en el foco de un sismo. Es una escala con valores entre 1 y 9. Se estima que al año se producen en el mundo unos 800 terremotos con magnitudes entre 5 y 6. Unos 50.000 con magnitudes entre 3 y 4, y solo uno con magnitud entre 8 y 9. La escala de intensidad, en cambio, mide el nivel de daño observado en un determinado punto o lugar. Es decir, está en función de los daños o efectos causados al hombre y a sus construcciones. Por lo tanto, la intensidad es una medida cualitativa del terremoto. En este caso, la escala más utilizada es la de Mercalli modificada y mide con gradaciones entre 1 y 12. Una intensidad 1 se define como la de un suceso percibido por pocos, mientras que se asigna una intensidad 12 a los eventos catastróficos que provocan destrucción total. Los estudios de carácter regional o zonal de los peligros geológicos relacionados con los sismos son poco frecuentes en el país, pese a la gran sismicidad que lo afecta en muchos sectores. El objetivo de los próximos capítulos será conocer la historia sísmica de nuestro país, los eventos que se han producido y sus características diferenciales. Y en particular, desarrollaremos los antecedentes de la provincia de San Juan, marcada por la ocurrencia de terremotos. Aún queda en el recuerdo de algunas generaciones el poder destructivo que tuvieron algunos de ellos. Porque existe un San Juan antes y después del terremoto. ¿Cuáles son las características de la región? ¿Qué particularidades geológicas posee? ¿De qué manera debemos aprender a convivir con estos fenómenos de la Tierra? Serán también temas de las siguientes entregas.